Listo, muy buenos días a todos y a todas. Estamos ya por empezar esta sesión. Les agradecemos por acompañarnos, por darse el tiempo para conocer un poco más acerca del ODS 16. Mi nombre es Rosario. Yo soy miembro, bueno, directora ejecutiva de la organización de Millennials Movement, que es parte de estas organizaciones que vienen organizando este espacio de jóvenes en el marco de la tercera sesión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. El día de hoy estamos muy felices de poder compartir con ustedes un poco más acerca del ODS 16, pero antes de iniciar nosotros queremos hacer los agradecimientos a todos los actores involucrados, a la CEPAL o a la Comisión Económica y Social para América Latina y el Caribe por ayudarnos en este proceso, por ser nuestros aliados estratégicos, al Young American Business Trust también por sumarse como aliados en conocimiento y facilitarnos esta plataforma virtual para poder conectarnos con ustedes, y también a todas las organizaciones de jóvenes y a los jóvenes que se encuentran apoyando este proceso para que pueda realizarse en unos pocos meses. El día de hoy vamos a desarrollar la capacitación temática número 2, que se llama Conociendo el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Y hoy día nos van a acompañar dos personas muy importantes y que han podido contribuir y que contribuyen con la implementación, el monitoreo, el seguimiento a este ODS desde sus diferentes espacios. Nuestra primera panelista, perdón, antes de iniciar con la presentación de la primera panelista, solo quiero informarles e invitarlos a poder empezar a activarse en redes sociales. Si es que lo hacen, si es que comentan, si es que toman screenshots, si es que ya están activos, utilicen los hashtags Juventudes ALC 2030 y Youth 2030 LAC en caso de que lo hagan en idioma inglés. Listo. Y aquí está el agradecimiento al Young American Business Trust. Y ahora sí, pasamos a la presentación de nuestra primera panelista. Nuestra primera panelista es Heidi Ullman. Ella es oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica y Social para América Latina y el Caribe, CEPAL. Vamos a conocer un poco más acerca de Heidi. Heidi es Heidi se especializó en temas de salud, discapacidad y la inclusión social juvenil. Dentro de sus labores realiza investigaciones y brinda asistencia técnica a los países de la región para apoyarlos en el diseño e implementación de políticas públicas en pro de la igualdad. Tiene más de 10 años de experiencia en investigación en áreas de salud, migración y género, entre otros temas. Heidi es maestra en salud pública de la Universidad de Columbia y doctora en asuntos públicos con énfasis en demografía de la Universidad de Princeton. Muchísimas gracias, Heidi, por acompañarnos el día de hoy. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a habilitarte el audio. Solo quiero confirmar de que podamos escucharte. A ver, ok. Listo. Buenos días Hola, Rosario, ¿me Heidi. escuchas? Sí, te escuchamos, fuerte y claro. Perfecto. Dame solo unos minutos para poder obtener tu presentación y presentarla ante el panel. Solo unos cortos segundos con todos. Un momento, por favor.
Listo, Heidi, ya estamos en conexión y ya tenemos la presentación lista para que puedas iniciar. Solo me dice siguiente para que yo pueda pasar a la siguiente lámina. Claro que sí, muchas gracias Rosario. Muy buenos días a todos y gracias a ti Rosario y al Millennials Movement por invitarme a participar de este espacio para comentarles un poco acerca del ODS 16, de lo que se trata, cuál es su relevancia para nuestra región y en particular cuál es la relevancia de este ODS para la juventud de América Latina y el Caribe. Siguiente lámina, por favor. Bueno, un poco de antecedentes, los cuales ya estamos todos familiarizados. Sabemos que en el 2015 los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron esta nueva agenda ambiciosa de desarrollo que construye y expande sobre la agenda de desarrollo anterior, los ODM, pero plantea algunas facetas o dimensiones diferentes. Por ejemplo, muy claro en la Agenda 2030 que la Agenda de Desarrollo es indivisible e integral, de forma que el desarrollo económico, social y la protección medioambiental van todos de la mano. Y esto es en parte una reacción al hecho de que en las últimas décadas ha habido importante crecimiento económico, pero este crecimiento no ha sido y la prosperidad no ha sido compartida de forma igual entre todas las personas y que ha venido a un alto costo al medio ambiente. Un segundo aspecto que tal vez lo diferencia un poco de la agenda anterior es que es verdaderamente una agenda universal de todos. Y todos están comprometidos con esta agenda en el sentido de que no es una agenda que solo aplica a los países en vía de desarrollo. Aquí hay un reconocimiento que aún en los países desarrollados existe un amplio margen de mejora en todos estos ámbitos. Un tercer aspecto es que pone a las personas en el centro, pero de la misma manera que el desarrollo social, económico y ambiental van de la mano, también hay una conexión intrínseca entre las personas y el planeta y la manera en que esta interconexión solo va a resultar en el desarrollo sostenible si se tiene las dos partes en consideración. Otra parte que diferencia esta agenda de la agenda anterior es que es una agenda que pone a la igualdad en el centro. Y este famoso ahora llamado de no dejar a nadie atrás en la senda del desarrollo, también no es solo no dejar a nadie atrás, es también, la segunda parte de esa frase dice de atender a los más rezagados primeros. Entonces, esta especial preocupación de que todos vean el fruto del progreso de nuestro planeta. La agenda se enmarca en 17 objetivos de desarrollo sostenible que a su vez son indivisibles e integrales. O sea, el avance hacia uno de los ODS implica también el avance hacia los otros, retrocesos de la misma manera. En un ODS puede ser una barrera para avanzar en otras dimensiones de los ODS. También, fijándonos en los 17 objetivos, también es una diferencia de la agenda anterior por el número y la cantidad de temas que son abarcados en la agenda. Y es así el ODS que vamos a tratar el día de hoy, el ODS 16, que no estaba contemplado en la agenda de desarrollo anterior. Siguiente lámina, por favor. Creo que exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo llegó este ODS cuando se estaban discutiendo y negociando los ODS, avanzando y expandiendo, como habíamos dicho, de la Agenda de Desarrollo anterior? ¿Cómo se decidió que paz, justicia e instituciones sólidas debe ser un componente de esta nueva agenda? Bueno, evidentemente la violencia contra todas las personas son una barrera formidable para la construcción de ciudades pacíficas, de sociedades pacíficas e inclusivas, y también un reconocimiento que para hacer frente a la violencia es necesario tener instituciones fuertes, instituciones transparentes,
y a su vez que instituciones fuertes y transparentes, un componente esencial de eso es la participación. Entonces, este ODS en realidad responde al hecho que la violencia es una amenaza, que amenaza no solo el presente, sino también el futuro de las personas y en especial de las y los jóvenes, como vamos a ver, coartando sus opciones. Es un fenómeno que a su vez desintegra el tejido social y debilita la democracia. Por eso es imprescindible reconocer la vida sin violencia en todas sus manifestaciones como un derecho ineludible, así como encauzar un cambio cultural basado en la valoración de la vida humana en toda su diversidad y en la tolerancia. Respecto de su implicancia para nuestra región, la violencia ciertamente no es un fenómeno nuevo en América Latina y el Caribe, y se puede decir incluso que la región nació en su configuración actual de la violencia, cuyas máximas expresiones se dieron en los procesos de esclavitud derivados de la trata transatlántica de personas africanas y también el genocidio de los pueblos indígenas. Sin embargo, sus manifestaciones más recientes en nuestra región se caracterizan por una alta intensidad y un aumento explosivo y por su expresión territorial, transnacional y su vinculación a la delincuencia o al crimen organizado. Y efectivamente, en las zonas más afectadas por la violencia, la delincuencia organizada en algunos casos compite con el Estado y a veces lo suplanta por entero. Por otra parte, la incursión de la delincuencia organizada en el aparato estatal para expandir y consolidar su poder es una grave amenaza a las democracias y una erosión a la confianza ya bastante baja en las instituciones públicas. Entonces, en esta manera vemos que este ODS conjuga todos estos aspectos, la violencia o la necesidad de vivir en sociedades pacíficas y que esto depende de tener instituciones fuertes, transparentes, no corruptas y a su vez la manera en que la participación ayuda a que esas instituciones tengan esas características. Entonces, conjuga estos tres elementos, la violencia, las instituciones y la participación. Próxima lámina, por favor. Ahora vamos a pasar a revisar los indicadores y las metas y los indicadores del ODS 16. En total, este ODS tiene 12 metas y 25 indicadores. Es uno de los ODS que más tiene indicadores. Y para agilizar un poco nuestra revisión de las metas, las he categorizado en estos grandes grupos. Aquellos metas que tienen que ver con violencia más directamente, aquellas que tienen que ver con instituciones y un tercer set que tiene que ver con participación, y después hay dos últimas que combinan algunos de estos elementos. Empezamos entonces por las tres metas que se refieren más específicamente a la violencia, que son la meta 6.1, perdón, 16.1, está mal ahí, 16.1, 16.2 y 16.3. Lo importante de la 16.1 es notar que menciona reducir significativamente todas las formas de violencia. Esto nos parece importante porque ya refleja un reconocimiento de que la violencia es un fenómeno multicausal, multidimensional, que ocurre en diferentes niveles. No estamos hablando únicamente de un tipo de violencia. Y los indicadores asociados también tienen este reconocimiento. Por ejemplo, el 16.1.3 es el porcentaje de la población sometida a violencia física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses. No vamos a revisar todos los indicadores porque se me iría todo el tiempo haciendo eso, y quiero llegar a mostrarle algunas de las cifras regionales y específicas a la juventud en cada una de estas metas, o para aquellas que tenemos información, así que no me voy a detener tanto en los indicadores, pero es como para darle una idea de que detrás de cada una de esas metas hay diferentes indicadores que nos van a ayudar a medir el progreso hacia el logro de esa meta, y también les da un poco de idea de la complejidad de medir esas cosas, porque no es el caso, como vamos a ver, que estos indicadores estén siendo necesariamente ya producidos.
El 16.2 es una meta que tiene que ver específicamente con la población infantil y poner fin a formas de violencia y tortura contra ellos. Y el 16.3 tiene que ver con acceso a la justicia. Siguiente lámina, por favor. En este segundo set estamos viendo las metas del ODS 16 que ya se refieren más específicamente a las instituciones. Tenemos una meta, la 16.4, que tiene que ver con reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas con sus indicadores asociados. 16.5, que tiene que ver con la corrupción, que es un problema bastante desafiante en nuestra región, y el 16.6, que tiene que ver con lograr instituciones que sean eficaces y eficientes, y que hace un especial llamado sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Siguiente lámina, por favor. En este tercer set, empezando con el 16.7, estamos viendo las metas que están más directamente vinculadas hacia la participación, que es otro tema de gran importancia para la juventud. La primera de estas insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a garantizar la participación y que las decisiones sean inclusivas. Y en este, uno de los indicadores, el primero, no mentira, el segundo, el 16.7.2, hace un llamado especial a que la población cree que la toma de decisiones es inclusiva y receptiva por, entre otras características, edad. Entonces, que las decisiones que sean tomadas reflejen de alguna manera las percepciones de diferentes grupos de la población, incluyendo a los jóvenes. La meta 16.8 tiene que ver con la participación no de las personas, pero de los países en vía de desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial. La meta 16.9, que haya un acceso a la identidad, y este es un punto importante en nuestra región. Hay millones de niños y niñas en nuestra región que no tienen un registro, no han sido registrados con la autoridad civil, entonces esto limita su participación, limita sus posibilidades de acceder a diferentes servicios. Entonces es también un importante objetivo o meta del ODS 16 para nuestra región. Y finalmente, en esta subcategoría de participación, la meta 16.10, que insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a garantizar el acceso público a la información. Siguiente lámina, por favor. Los dos últimos metas los veo como, no veo que quepan tan claramente en esta categorización que había hecho antes de violencia, instituciones y participación, porque contienen como una mezcla o una combinación de estos elementos. La primera meta es la 16A, que insta a los Estados miembros de Naciones Unidas a tomar acciones y a fortalecer las instituciones para prevenir la violencia y combatir el terrorismo, y el 16B, que tiene que ver con la aplicación de leyes y políticas no discriminatorias. Entonces aquí esto, por una parte, uno puede pensar en la discriminación como una forma de violencia, entonces este se relaciona a la violencia de esta manera, pero también aplicar leyes y políticas no discriminatorias que pueden actuar como barreras a la participación. Entonces ahí se conjuga el elemento de violencia y participación, y en la anterior se conjuga el elemento de instituciones y la posibilidad de combatir la violencia. Bueno, habiendo ya revisado las metas y los indicadores específicos de cada uno de estos ODS, siguiente lámina. Les comparto una información
sobre cómo se va a medir el avance hacia este ODS. Habíamos recién visto los diferentes indicadores. Esta tabla que vemos aquí se basa en un ejercicio que hizo la División de Estadísticas de la CEPAL en el 2016, en la cual solicitó a las Oficinas Nacionales Estadísticas de los países de América Latina y el Caribe que indicaran de los ODS, de cada uno de los indicadores de los ODS, cuántos de esos indicadores se estaban produciendo actualmente, que no se estaban produciendo, pero que tenían la posibilidad de producir con fuentes de información existentes, o después en un color verde más oscuro, que se tenía la información, pero que no es necesariamente suficiente para poder producir el indicador, y en el color como salmón o anaranjado, que no se tiene información, y después una serie de sin respuesta. Entonces, para cada uno de los indicadores de los ODS, vemos que las Oficinas Nacionales Estadísticas de la región en el 2016, el ODS para los cuales ya estaba produciendo la mayor cantidad de indicadores es el ODS 3 de bienestar y salud. 46% de los indicadores de ese ODS ya se estaban produciendo y otro 14% no se producían, pero se podían producir con la información existente. Entonces, más de la mitad de los indicadores del ODS 3 ya de alguna manera pensamos que se puede dar seguimiento. Si nos fijamos, el ODS 16 que estamos revisando ahora, tan solo 14 de esos indicadores que habíamos revisado en las láminas anteriores se estaban produciendo actualmente en el 2016, y solo 20% podían ser producidos con fuentes existentes. O sea, solo un tercio de los indicadores que revisamos recién para avanzar hacia el ODS 16 se estaban midiendo o se podían medir de una manera relativamente fácil. Entonces, esto señala un poco la complejidad, el desafío que presenta para los sistemas nacionales estadísticos dar seguimiento a algunos de los ODS, incluyendo este que estamos revisando hoy. Pero también como una oportunidad para fortalecer la medición y la producción de información estadística sobre estos temas de alta relevancia para el desarrollo sostenible. Siguiente lámina. Ahora vamos a revisar algunos datos referentes a la violencia y a la participación en la región. No son necesariamente indicadores, en algunos casos sí lo son, pero no necesariamente son indicadores del ODS 16. Aquí estamos viendo indicadores generales de la violencia. Sabemos que 5 de los 14 países más violentos del mundo están en América Latina y 2 están en el Caribe. Y esto es un poco paradójico porque la mejora de indicadores de bienestar, por ejemplo, disminuciones en la pobreza, disminuciones en la desigualdad, aumentos en los niveles de educación, en la región conviven con importantes índices de violencia. Y si bien los estados en América Latina y el Caribe coexisten en paz, sin conflicto bélico, a su interior los países experimentan un alto grado de violencia. Y es así que nuestra región tiene la poca honrosa distinción de ser la más violenta en el mundo, lo cual contrasta, como había mencionado, respecto a su nivel de desarrollo económico, político y social. Y este estatus de región más violenta en el mundo, como vemos en este gráfico, no solo aplica a las tasas de homicidios, sino a también otras expresiones de violencia, como son los asaltos e incidentes de violencia sexual. Siguiente lámina, por favor. Homicidios es un frecuente indicador de los niveles de violencia, y aquí estamos viendo la tasa de mortalidad por violencia interpersonal en 2 países, en Guatemala y Honduras, 2 países del Triángulo Norte de Centroamérica, que son 2 de los, lamentablemente, 5 países que están dentro de los 5 países más violentos del mundo. Y aunque no hay muy buena información sobre
perpetradores de actos violentos, las cifras de muerte por homicidio son una aproximación al grado de participación y existencia de la violencia en un país. Y aquí mostramos este gráfico desagregado por edad porque frecuentemente en nuestra región, cuando se habla de violencia, se hace una asociación casi inmediata con la población joven, y lo que queremos demostrar con este gráfico es que en realidad la violencia nos afecta a todos, vivimos en sociedades violentas, y si nos fijamos por las tasas de mortalidad por violencia interpersonal, en estos tres tramos etarios, 15 a 29, 30 a 44, 45 a 59, vemos que no es necesariamente el caso, y lo estamos viendo a lo largo del tiempo, entre el 1990 y el 2010, vemos que los que tienden a morir más por homicidio no son necesariamente los jóvenes, que no hay un patrón único en los países, y nos parece que es bastante errada esta asociación entre la violencia y la juventud, porque genera un estigma a la población juvenil, lo que distorsiona las opciones de políticas públicas. Entonces, nos parece importante considerar todo esto. Perdón, ahora oigo un eco muy fuerte. No sé si alguien apagó el micrófono. No, ok. No tenemos a otra persona con el micrófono activado en este momento. Ah, ok, A ver, pero tú no escuchabas eso súper fuerte. Estaba sí, como... Ah, ok. un eco Ya. muy fuerte, pero a ver, probemos ahora. Ya todos tienen el micrófono desactivado. Perfecto, ya, entonces sigo. Bueno, entonces como decía, en nuestra región existe esta asociación, por lo menos en la manera en que cuando se piensa en la violencia, se piensa en la juventud y se piensa en una expresión particular de la violencia, que si bien, como había mencionado al inicio de mi presentación, la violencia es un fenómeno multicausal, multidimensional, que ocurre en diferentes niveles, hay una asociación con la violencia urbana y la expresión de las pandillas, que es ciertamente un desafío, pero no es la única manifestación de la violencia en nuestra región. En un estudio que hizo la CEPAL en el 2015 sobre la violencia, también pensando en la violencia urbana, algunos de los factores que identificamos como asociados a este fenómeno de la violencia urbana y de las pandillas están aquí en la pantalla. Siguiente lámina, perdón, Rosario. Gracias. Bueno, una cosa es que si bien la pobreza es un factor agravante en todo tipo de violencia, la desigualdad y la creciente polarización socioeconómica muestra una asociación mucho más sistemática con los niveles de violencia, particularmente entre los jóvenes. Otro factor son las secuelas de los conflictos civiles. Por ejemplo, o sea, la instauración y la permanencia de una cultura de violencia en la que la violencia es vista como la manera de resolver conflictos y de forma asociada la disponibilidad de armas en estas áreas de posconflicto. También identificamos como un factor importante la falta de sentido de pertenencia de los y las jóvenes, el tráfico de drogas, los fuertes procesos migratorios y las deportaciones. Aquí en particular a lo que nos referíamos es que muchas de las pandillas o agrupaciones violentas en Centroamérica en realidad nacieron en Estados Unidos y después de procesos de deportaciones a regreso a sus países se instalaron y se reconfiguraron ya en los países de Centroamérica. También posiblemente asociado a la violencia, a la desintegración del núcleo doméstico. Siguiente lámina, por favor. La estigmatización de la juventud, la desafiliación institucional, o sea, cuando los jóvenes ven que la educación que están recibiendo es de mala calidad, que no les va a abrir las puertas a una buena inserción laboral. Entonces esto es una situación un poco frustrante, abandonan el colegio, no encuentran oportunidades laborales y esto puede estar
asociado a factores de violencia en el contexto urbano. También el debilitamiento de los estados y el surgimiento de poderes paralelos. En este sentido, se ha encontrado que las comunidades más afectadas por la violencia son aquellas que muestran cierto abandono o falta de presencia del Estado, infraestructura en mal estado, carencia de servicios públicos, etcétera. Relacionado al punto siguiente, que es el deterioro del medio urbano y la cultura autoritaria, la corrupción, que también está mencionada en el ODS 16, y una cultura autoritaria. Siguiente lámina. Espera, no, antes de pasar a la siguiente lámina. Entonces, en estas dos últimas láminas lo que revisamos fueron algunos de los factores que facilitan la violencia en el contexto urbano o en la forma de pandillas, pero otras manifestaciones de violencia se relacionan a la intolerancia, a la diferencia y sus expresiones en el racismo, el sexismo, la homofobia y la transfobia. Entonces, estos son factores adicionales relacionados a los altos niveles de violencia en la región. Por ejemplo, existen diversas manifestaciones de la violencia que socavan la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones. Por ejemplo, las violencias en los procesos reproductivos que limitan la autonomía física, violencias mediáticas y simbólicas propagadas en el discurso público que restringe la autonomía política de las mujeres, violencias en la forma de acoso en ámbitos sociales, educativos y laborales que limitan el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres, así como el feminicidio, que surge como la expresión máxima de la desigualdad en las relaciones de género. A la vez, las elevadas tasas de homicidio en jóvenes afrodescendientes en algunos países de la región se vinculan muy claramente al racismo, y finalmente la intolerancia hacia la diversidad sexual y la identidad de género resulta en niveles inaceptablemente altos de violencia hacia la población LGTBI. Siguiente lámina. Otras manifestaciones de violencia también que ocurren en diferentes espacios. Vemos que hay problemas de violencia en el ámbito escolar, que es también un poco paradójico o irónico, porque justamente en el espacio escolar donde se busca impartir a las personas jóvenes información y valores acerca de la participación, de la tolerancia y la aceptación, pero vemos que en este espacio se da violencia entre pares, pero también entre profesores y pares. Entonces este gráfico nos está mostrando entre pares. Son chicos de 11 a 17 que participaron en una encuesta de la OMS sobre el ámbito escolar, sobre violencias en las escuelas, y en el promedio aproximadamente 1 de 3 estudiantes de 11 a 17 años en la región declara haber sufrido bullying en el último mes. Entonces esto tiene implicancias para ellos, su autoestima, pero también estudios recientes de la CEPAL han mostrado que esto tiene un efecto sobre lo que aprenden y cómo lo aprenden. Entonces es un problema que merece nuestra atención. Siguiente lámina, por favor. Pasando ya a algunos indicadores de participación, aquí estamos viendo una comparación entre jóvenes de 16 a 29 años y adultos de 30 y más, que opinan que su país está gobernado por grupos poderosos en su propio beneficio. Y esto sí se relaciona muy directamente a uno de los indicadores del ODS 16, que dice que las tomas de decisiones deben ser inclusivas, representativas y para el bien de todos. Aquí estamos mostrando que un alto porcentaje de adultos y de jóvenes tienen la percepción de que sus países están gobernados por personas que solo están interesados en mantener su propio poder. Y esto claramente es un problema porque puede empezar a desgastar la confianza en la democracia. Si justamente uno de los puntos y valores mayores de la democracia es que elegimos a personas que van a representar nuestros intereses, esto claramente, esta percepción
degrada o debilita esa idea de la democracia como algo representativo y para el bien de todos. Y otra cosa interesante de esta gráfica es que no hay una gran diferencia entre jóvenes y adultos, entonces es una percepción bastante generalizada. Siguiente lámina, por favor. Es por eso, relacionado con lo que recién vimos, no es gran sorpresa que el apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno, comparando nuevamente jóvenes y adultos, también no necesariamente es muy alta en algunos de los países de la región, y aquí sí vemos un poco una diferencia entre jóvenes y adultos. Los adultos sí tienden a mostrar mayor apoyo a la democracia, tal vez en algunos países eso es resultado de que vivieron bajo regímenes autoritarios en los años 70, entonces claramente tienen una adhesión a la democracia más fuertemente que los jóvenes que no necesariamente tuvieron esa experiencia. Estos datos son para 2013, hay datos más recientes del Latinobarómetro que muestran que el apoyo a la democracia en realidad ha caído en muchos países de la región, tanto entre jóvenes como entre adultos, que también es un punto de alerta. Siguiente lámina, por favor. Ya sobre la participación concreta de los jóvenes, estamos viendo a la población joven de 16 a 29 años comparado con los adultos de 30 y más, categorizándolos en 4 maneras o formas de participar. Ya esto, participación en la forma formal, organizada. Votó y se ha manifestado en el color celeste, votó pero no se ha manifestado en el color azul oscuro, votó y se ha manifestado en el verde, y nunca votó y nunca ha manifestado en el color amarillo. Entonces, lo primero que podemos decir es que, bueno, hay doble la cantidad de jóvenes en esta última categoría, o sea, los jóvenes que permanecen al margen. 1/3 de jóvenes nunca ha votado y nunca se ha manifestado. Pero, o sea, otra elección también podría ser que si bien 1/3 no lo ha hecho, 2/3 de alguna manera ha tenido algún tipo de participación. Otra cosa también, aquí notar que estas categorías son las categorías del Latinobarómetro, y hay claramente otras formas de participar que no están capturadas acá, que tal vez los jóvenes sí están haciendo, sabemos, por ejemplo, las redes sociales, etc. Siguiente lámina, por favor. Viendo aquí los temas prioritarios para los jóvenes, cuando se les pregunta cuáles son los problemas más importantes para ustedes en el país, vemos que en el 2013 estos problemas eran la delincuencia y el desempleo. Entonces, si bien hay esta noción de que los jóvenes son apáticos y no quieren participar, y están completamente al margen, en realidad jóvenes sí tienen preocupaciones sobre su situación, sí tienen soluciones para su situación y los desafíos que ven en sus comunidades, y están encontrando nuevas maneras de participar, nuevos espacios de participar. Con eso concluiría mi presentación sobre el ODS 16, enfocando en particular con los datos que tenemos sobre violencia y sobre participación que afectan a los jóvenes, y solo los quiero dejar con este recurso de información. Siguiente lámina, por favor. Sobre nuestra plataforma, nuestro observatorio de juventud que se llama Juvelac. A través de esta plataforma podrán acceder a estadísticas en estas 6 dimensiones de inclusión social juvenil, que son la educación, salud, empleo, participación, violencia y cultura. Los datos que yo les he mostrado el día de hoy vienen de esta plataforma. Ahí pueden ingresar, ver datos desagregados por sexo, por edad, en algunos casos, dependiendo del indicador, por área de residencia, quintil de ingreso,
Entonces, para aquellos que estén interesados en ver un poco las estadísticas, no necesariamente permiten dar seguimiento a los ODS, pero sí permiten arrojar luz sobre el panorama o situación de los grandes temas tratados en los ODS. También tiene una sección sobre políticas y experiencias. Ahí nuevamente en estas 6 dimensiones de inclusión social pueden revisar las políticas, los programas que están implementando los países de la región en cada una de estas áreas. Hay una biblioguía que es un recurso de la biblioteca de la CEPAL que reúne diferentes estudios, información sobre eventos relacionados al desarrollo y la inclusión social juvenil. Y también al final una pequeña pestaña que dice participar, donde pueden registrarse en la plataforma para recibir noticias de eventos y participar en foros virtuales que de vez en cuando organizamos a través de la plataforma. Siguiente lámina. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Estimada Heidi, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por darte el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Yo tengo una consulta para ti, no sé si consideras que hagamos las preguntas al final de la sesión después del siguiente panelista, si nos puedes acompañar, o de lo contrario podemos iniciar con algunas preguntas desde las personas o desde el público asistente. Sí, voy a tratar de escuchar la presentación de Alan lo más posible, pero seguramente me tenga que retirar porque tengo otra reunión en unos 20 minutos más. Entonces tal vez sería bueno, si hubieran preguntas ahora, tratar de resolverlas. Por supuesto. Invitamos a todos los asistentes a poder formular sus preguntas en el canal del chat y en caso ustedes quieran participar y deseen que se les active el audio, pueden levantar la manita. Hay una manita de color verde que ustedes pueden presionar y de esa manera, si quieren participar de la sesión, les activamos el micrófono para que nos den sus contribuciones. La etapa de facilitación de preguntas la va a realizar Nicolás Arriagada desde Chile. Nicolás, ya estás con el micrófono activado. Hola Rosario, muchas gracias. Hola a todos y a todas quienes están en el webinar. Espero que hayan disfrutado mucho. Muchas gracias Heidi por tu presentación y estoy muy atento a las preguntas. Actualmente no nos han llegado preguntas respecto a la presentación, así que invito a que puedan levantar sus manos o escribirnos y enviarnos una pregunta. Mira, tengo una primera pregunta, viene de Teo Vladimir Peña y nos pregunta, ¿cómo los jóvenes de América Latina podemos hacer que la justicia sea más accesible para todos? Teo, Cusco, Perú. Tomo esa pregunta ahora entonces. Muchas gracias, Teo, de Perú, por tu pregunta. Y es efectivamente uno de los temas centrales de este ODS que hemos tratado hoy día
el reconocimiento de que esa justicia accesible para todos es todavía un anhelo que no se materializa para muchas personas en diferentes sentidos. Pero creo que ahí lo más importante es tratar de incidir a través de la participación, de los canales de participación existentes, tratar de llamar atención sobre este problema para ojalá así tratar de impulsar reacciones o acciones de los tomadores de decisiones para ampliar la posibilidad de justicia para todos. También, o sea, cuando en tu planteamiento también me surgió la situación de jóvenes con discapacidad, personas con discapacidad, cuando decimos que sea más accesible, en muchas situaciones la justicia no es accesible a la población con discapacidad por diferentes motivos, pero sí efectivamente la necesidad de seguir trabajando para avanzar hacia ese ODS, la meta 16.3 concretamente sobre la justicia. Bueno, nos llega otra pregunta de Alex Arevalo desde El Salvador. Nos pregunta, ¿cómo podemos contribuir para fortalecer las instituciones desde nuestros países? Me parece que un elemento clave es relacionado a lo que mencioné recién para Teo, es participar, es estar ahí presente, es considerarlo como también parte de nuestra responsabilidad cívica. Las diferentes instituciones tienen canales de mecanismos de participación, de estar ahí, de hacer que las instituciones rindan cuentas, solicitar esa información, solicitar que la información de las instituciones sea pública. Todo eso de alguna manera ayuda a fortalecer las instituciones. O sea, la participación se puede ver como un derecho, se puede ver como un fin, pero también es un proceso, y ese proceso de participación, de retroalimentación a las instituciones es algo que progresivamente las va fortaleciendo. No es algo que sucede de un día para otro, es un proceso largo, especialmente en algunos países de nuestra región, que las instituciones tienen altos niveles de corrupción o que son débiles por diferentes razones, pero hay que tomar provecho de esos espacios de participación que se hacen para ir como personas jóvenes, expresar nuestras perspectivas y nuestros puntos de vista, que tal vez no sean los mismos que los adultos, pero por lo mismo enriquecerán las discusiones y las instituciones y las fortalecerán. Bueno, mientras nos puede llegar alguna otra pregunta, Heidi, yo te quisiera hacer una. ¿Cómo la Ah, corrupción incide en el deterioro de las condiciones de la vida en los jóvenes en América Latina y el Caribe? El acceso a la justicia y el derecho a vivir en ambientes pacíficos. Gracias por tu pregunta. Bueno, la corrupción es un fenómeno, al igual que la violencia, con diferentes facetas, pero un elemento de la corrupción es que limita o debilita o reduce nuestra confianza en las instituciones públicas. Estas son instituciones a las cuales nosotros en democracias las votamos porque pensamos que son representativas, que van a tener nuestros mejores intereses en mente y en sus misiones y en sus acciones, pero cuando existe corrupción al interior de ellas, claramente eso no se da porque los intereses son pervertidos y son desviados por otros motivos. Entonces, eso lo que hace es reducir nuestra confianza en las instituciones, en la democracia, y después eso claramente es problemático porque genera situaciones de apatía, de indiferencia, y es como un círculo vicioso.
y eso a su vez debilita más las instituciones, entonces se crea este complejo escenario negativo para la democracia, que en el fondo pensamos que es algo que es absolutamente clave para el desarrollo sostenible, en el sentido de que en una democracia, en teoría, todos tenemos una voz, todos tenemos derechos iguales, entonces la debilitación de la democracia debido a la corrupción es algo que influye de manera negativa en la vida de los jóvenes, pero en la vida de todos en realidad. Nico, ¿tenemos algunas otras preguntas? Muchas gracias, Heidi. Rosario, no tenemos preguntas en este momento y tampoco manos levantadas. Así es que tal vez podríamos continuar y a medida Sí, que vayan apareciendo preguntas, yo puedo ir generando algún comentario. excelente, muchísimas gracias, Nicolás. Nicolás nos acompaña desde Chile. De hecho, él es representante de la organización Hemisferio Sustentable y que es parte de estas organizaciones que están apoyando la organización de este espacio de jóvenes, el Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe 2030. Heidi, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos y darnos toda esta estadística, darnos un contexto mucho más claro del ODS 16. Este proceso al foro va a incluir el levantamiento de data en territorio a través de consultas juveniles, locales, y esta contextualización que nos has dado el día de hoy nos va a ayudar muchísimo en el momento de poder acercarnos a nuestros pares en nuestras comunidades y poder presentar el ODS 16 en este caso, sus problemáticas, y de esta manera poder generar recomendaciones desde los jóvenes que puedan ser entregadas y transmitidas a las diferentes delegaciones nacionales y a los diferentes grupos que participen del proceso del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible en abril de este año en CEPAL. Muchísimas gracias. No sé si tienes un mensaje final antes de pasar con la siguiente presentación del día de hoy. Nada, Rosario, solo gracias a ustedes por organizar estas sesiones que me parece increíblemente útiles, porque uno de los problemas que enfrentamos con la Agenda 2030 y los ODS es precisamente la falta de conocimiento sobre esta agenda. Son muchas las ocasiones que voy a dar una presentación y pregunto, ¿quiénes han escuchado de esto? Y nadie levanta la mano. Entonces, son buenas experiencias para mí. Estoy contenta de estar en esos espacios para poder ir compartiendo información, porque verdaderamente es una agenda de todos. Y relacionado a dos de las preguntas que recibí, o sea, la manera en que se van a materializar estas ambiciones y estos lindos anhelos de los ODS es si todos tomamos un compromiso con la agenda y nos activamos en torno a aquellos que más nos apasionan, pero hay un elemento fuerte de estar comprometido como persona y estar actuando y tratando de ver cómo podemos hacer en nuestro propio entorno, en nuestras propias comunidades, para hacer que se materialice esta agenda que tenemos de aquí al 2030. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Heidi, y un gran saludo y agradecimiento al equipo de CEPAL que nos viene apoyando en todo este proceso. Sin nada más que agregar, entonces continuamos con la sesión del día de hoy. En esta segunda parte de la capacitación Conociendo el ODS 16 Justicia e Instituciones Sólidas, tenemos a un segundo panelista que nos va a contar un proceso de implementación, un proceso de trabajo que se hizo en el marco de este objetivo de desarrollo sostenible. Déjenme presentarles a Alan Sánchez. Él participa o trabaja en el área de juventud y género de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, UNFPA. Vamos a conocer un poco más acerca de Alan.
Alan es un joven mexicano, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha sido galardonado en el 2018 con el Premio de la Juventud en Derechos Humanos por el Gobierno de la Ciudad de México y con la presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja a liderazgo por la UNAM en el 2011. Asimismo, ha sido miembro del Consejo Consultivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Ciudad de México y del Consejo Joven de la Ciudad de México, presidente honorario de la Fundación Efecto Valores desde 2014. Alan ha participado en diversos eventos internacionales en materia de juventud y género, siendo uno de ellos la consulta regional sobre juventud, paz y seguridad en América Latina y el Caribe, realizada en Panamá en el 2017. Actualmente, Alan se encuentra trabajando, como les comentaba, en el Fondo de Población, de Población de las Naciones Unidas, UNFPAD, desde la oficina regional, en el área de juventud y género. Alan, estamos contigo, el micrófono es todo tuyo. ¿Deseas que te ayudemos con las diapositivas o te habilitamos ahora el acceso como presentador? Mira, pues como a ustedes les parezca mejor. No sé si me escuchan bien, primero que nada. Sí, fuerte y claro. Entonces, okay, ahora mismo te activo como presentador, te va a salir una ventana donde te va a preguntar si es que quieres compartir tu pantalla, le pones sí y de esa manera vamos a empezar a ver tus diapositivas. Ok. Listo. Perfecto. ¿Ven ahí en mi pantalla? Sí, sí podemos verlas. Ok, perfecto. Bueno, pues primero que nada, buenos días a todas y todos. Y bueno, voy a tratar de ser lo más breve. Creo que se acopla muy bien a lo que acaba de mencionar Heidi hace un momento. Justo yo me voy a enfocar más en los procesos que han ocurrido de cara a la Agenda de Juventud y Paz. Y voy a tratar de hacer un recorrido breve para que tratemos de ver cuál es la vinculación justamente entre la Agenda de Juventudes y la Agenda 2030, ¿no? Que de repente pareciera haber una desconexión, ¿no? Al no ver tal vez de manera muy clara en el ODS 16 de qué manera están involucradas las juventudes. Entonces voy a tratar de hacer un recorrido breve de lo que ha venido ocurriendo desde hace unos años. Y bueno, pues el primer referente histórico obligado pues es la creación de las mismas Naciones Unidas, ¿no? En 1945, con la Carta de Naciones Unidas de San Francisco, y bueno, en ella se incluye el principal objetivo del sistema de Naciones Unidas, que es justamente mantener la paz y la seguridad internacionales, así como tomar medidas colectivas para prevenir y eliminar las amenazas a la paz, así como lograr el ajuste o el arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Posteriormente, y más recientemente, en 2000 tenemos un primer antecedente a la resolución 2250 que les voy a comentar más adelante sobre juventud, paz y seguridad, que es la resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Esta resolución pues marcó un hito en los derechos de las mujeres, la paz y la seguridad, y fue aprobada por unanimidad el 31 de octubre del 2000 por el Consejo de Seguridad, y es el primer documento que vincula mujer, paz y seguridad, y bueno, que exige a las partes en conflicto que los derechos de las mujeres sean respetados. Por otra parte, su importancia radica en que reconoce el impacto diferenciado y desproporcionado por razones de género que la guerra y el conflicto armado tienen sobre las mujeres, y además destaca las contribuciones que realizan las mujeres en la resolución y la prevención de los conflictos. Entonces, esta es una resolución que también debemos de tener muy en cuenta porque, bueno, es el referente más cercano a la resolución 2250. Posteriormente, y más adelante, en 2014, fueron presentados los principios rectores sobre la participación de los jóvenes en la consolidación de la paz. Estos fueron presentados por la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz y la organización Search for Common Ground en abril de 2014. Y bueno, en este documento se hace notar los esfuerzos de las Naciones Unidas
y las organizaciones de la sociedad civil para impulsar la participación de las y los jóvenes en los procesos de paz. Estos principios son principalmente el primero, promover la participación de los jóvenes como una condición indispensable para el éxito de la paz, es decir, que los jóvenes son indispensables para todo proceso de consolidación de la paz, valorar y utilizar la diversidad y experiencias de los jóvenes, tener en cuenta las dinámicas de género, posibilitar la apropiación, el liderazgo y la responsabilización de los jóvenes en la consolidación de la paz, es decir, insta a que los jóvenes se asuman como agentes de cambio en la consolidación de la paz, no causar daño, implicar a los jóvenes en todas las etapas de la consolidación de la paz y el posconflicto y la etapa posconflicto, mejorar los conocimientos, actitudes, aptitudes y competencias de los jóvenes para la consolidación de la paz, invertir en alianzas intergeneracionales en las comunidades de jóvenes, que justo eso es un enunciado súper importante que contrarresta a las visiones adultocéntricas que se tienen sobre que esta mirada tutelar en la que el adulto tiene que decir cómo deben de actuar las personas jóvenes. Y lo último es introducir y apoyar políticas que hagan frente a todas las necesidades de los jóvenes, ¿no? Entonces ya tenemos dos documentos. Primero de referencia, ¿no? Primero la resolución 1325 y ahora estos principios rectores. Y bueno, en este documento se enfatiza en 4 enfoques que se requieren en la promoción de la participación de jóvenes en la consolidación de paz. Primero, es un enfoque basado en los derechos humanos, que se fundamenta en la Convención de los Derechos del Niño, en la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en ese entonces el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, que actualmente vendría siendo la Estrategia Global de Juventud 2030. Un enfoque económico que lo que busca es que se identifique el papel central de los jóvenes en el desarrollo económico de los países. Un enfoque sociopolítico que conecte a los jóvenes con la sociedad civil y el ámbito político y les proporcione oportunidades, formación y apoyo, y que propicie además pues su compromiso y participación en la vida pública de los países. Y por último, un enfoque sociocultural que analice las funciones de los jóvenes en las estructuras sociales existentes y que promueva el diálogo, incluyendo el diálogo intergeneracional, ¿no? Y bueno, este documento es de gran relevancia, ya que pues, nos ayuda a visibilizar la paz y la participación de las juventudes, no solo desde una perspectiva de paz negativa, es decir, no solo desde una perspectiva en la que la paz es la ausencia de guerra, sino una perspectiva en la que la paz sea la convivencia armónica entre las sociedades, ¿no? Y desde una perspectiva de igualdad para el desarrollo. Y bueno, ya un poco más reciente, justo en 2015 se llevó a cabo el Foro Mundial sobre Juventud, Paz y Seguridad, que fue el primer foro en la materia y se llevó a cabo en Jordania en 2015. Y este foro es el antecedente inmediato de la resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad. Y en la declaración de este foro se exhorta a los Estados miembros del Sistema de Naciones Unidas a la creación de un marco político que apoye la participación de jóvenes en los procesos de construcción de paz y a que tomen medidas urgentes para apoyar a los jóvenes como actores en la prevención y transformación de los conflictos y la consolidación de la paz. Entre otras cosas, esta declaración hace un llamado a las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales a impulsar la participación de la juventud y su liderazgo en cuestiones de la paz y la seguridad. Hace un llamado a cambiar el discurso que enmarca a los jóvenes como potenciales infractores de violencia, que justo es lo que comentaba Heidi hace un momento, ¿no? Que lamentablemente aún existe una tendencia y una mirada de ciertos gobiernos hacia los jóvenes como los potenciales infractores de violencia, sin embargo no lo ven como los potenciales aliados estratégicos y agentes de cambio en la consolidación de la paz. Además, en este evento, pues se insta a colocar la necesidad de crear un mecanismo que no solo asegure la igualdad entre los géneros y exhorta a los gobiernos nacionales a priorizar oportunidades laborales para los jóvenes y que las políticas laborales sean inclusivas, así como apoyar el apoyo a las organizaciones dirigidas por jóvenes. Entonces, ¿qué viene después de este foro mundial que ocurrió en 2015? Pues bueno, hubo todo un proceso
de cabildeo por parte de organizaciones de jóvenes que trabajan en la consolidación de la paz. Y bueno, en diciembre de ese mismo año, pues se logró, gracias a esta incidencia efectiva que tuvieron organizaciones que trabajan en la consolidación de la paz y que contó con el apoyo también del Reinado de Jordania, para que se aprobara la resolución 2250. Entonces, la resolución 2250 pues viene a ser un hito histórico, porque es la primera vez que el Consejo de Seguridad aprueba una resolución que trata específicamente sobre juventud, paz y seguridad, y sobre el papel que estas y estos juegan en temas de paz y seguridad, y que además, por otra parte, destaca la importancia y destaca un movimiento efectivo y una movilización e incidencia efectiva de organizaciones juveniles con el Consejo de Seguridad, ¿no? Es decir, fue, para quienes estuvieron en este proceso, fue algo además histórico en materia de participación juvenil. Por una parte fue algo histórico en materia de juventud y paz, pero sobre todo de participación e incidencia juvenil. Y bueno, ¿qué contempla esta resolución? Pues esta resolución comprende 5 pilares principales de acción. Primero es el pilar de participación, es decir, esta resolución, la resolución 2250, pide a los gobiernos que aumenten la participación e impulsen la participación de los jóvenes en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones públicas, y también subraya la necesidad de que el Consejo de Seguridad tenga en cuenta las necesidades de jóvenes durante sus misiones. El segundo pilar, el pilar de protección, insta a los gobiernos a que garanticen la protección de los civiles, específicamente de los jóvenes, en situaciones de conflicto y postconflicto armado, incluida también la protección contra todas las formas de violencia sexual y de violencia por razón basada en género. También exige a los países a que pongan fin a la impunidad, llevando ante tribunales a quienes cometan genocidio y crímenes de lesa humanidad. El tercer pilar, que es la prevención, pues la resolución en este pilar exhorta a los gobiernos a apoyar el compromiso de los jóvenes mediante la creación de espacios en la que las y los jóvenes sean reconocidos y se les facilite el apoyo apropiado para llevar a cabo actividades de prevención de la violencia. Es decir, destaca la necesidad de que se generen políticas públicas orientadas a que los jóvenes contribuyan positivamente a los esfuerzos de consolidación de la paz, incluyendo lo que tiene que ver con desarrollo económico y social. El cuarto pilar, que es el pilar de alianzas, pues insta a los gobiernos a establecer y fortalecer las alianzas con los agentes, diversos agentes, mediante el incremento del apoyo político, financiero, técnico y logístico. Por una parte, los órganos de Naciones Unidas comprometidos con la consolidación de la paz, pero también insta a que se apoyen a las organizaciones de jóvenes y de las organizaciones locales, ¿no? Es decir, desde una visión, deja como esta visión más desde lo nacional y habla específicamente de las organizaciones comunitarias que en su mayoría son las que trabajan más en la consolidación de la paz. Y el último pilar, de separación y reintegración, que tiene que ver con la estrategia de desarme, desmovilización y reintegración, DDR, que es una estrategia usada después de un conflicto armado. Y bueno, que justo a lo que hace énfasis la resolución es a tener en cuenta el impacto que estos procesos tienen sobre los jóvenes, así como a las necesidades de aquellos jóvenes afectados por los conflictos armados, y que, bueno, se proteja, digamos, los derechos de los jóvenes durante estos procesos. Entonces, ¿por qué es relevante esta resolución? Primero, porque reconoce el papel positivo de las y los jóvenes en los procesos de consolidación de la paz, la prevención de la violencia y la transformación de los conflictos, si bien, lamentablemente, también la mayoría de quienes cometen delitos o quienes participan en procesos de conflicto son jóvenes. Esto no implica que tenga que mirárseles a los jóvenes desde una perspectiva negativa, sino que justamente se debe de aprovechar que el mayor porcentaje de la población a nivel mundial, y específicamente en la región de América Latina y el Caribe, son jóvenes, y verlos como actores estratégicos en los procesos de consolidación de la paz. Esta resolución, además, contrarresta las visiones y enfoques de algunas políticas que relacionan, que catalogan y estigmatizan y criminalizan a los jóvenes como los perpetradores de la violencia. Y además, una llave súper importante de esta resolución
es que al ser una resolución del Consejo de Seguridad es jurídicamente vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los Estados miembros están obligados a implementarla, ¿no? A diferencia de otros documentos, acuerdos o consensos que no obligan como tal a los países, esta resolución sí es vinculante, por lo cual pues todos los estados están obligados a implementarla en los países. De ahí destaca más la importancia de esta resolución, de verla como una herramienta que pueden utilizar las organizaciones juveniles, las redes y los colectivos de jóvenes para impulsar procesos para garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes. Además, esta resolución pues fomenta, como ya vimos anteriormente, la representación y la participación de los jóvenes, asegura un planteamiento basado en los hechos, ya que, entre otras cosas, esta resolución pide al Consejo de Seguridad en 2015 que realice un estudio sobre los progresos en materia de juventud, paz y seguridad, es decir, pide que documenten qué es lo que está pasando y qué están haciendo los jóvenes alrededor del mundo para consolidar la paz, ¿no? Justamente desde esta lógica de la resolución en la que pide que se visibilice el trabajo de las juventudes constructoras de paz, pues se pide este estudio sobre los progresos para tener más claridad y además tener un planteamiento basado en los hechos, en la realidad. Además, esta resolución pues asegura la rendición de cuentas, porque reclama una reunión anual en el Consejo de Seguridad para debatir el progreso en la implementación de la resolución. Bueno, ahora voy a pasar a hablar brevemente sobre este estudio que fue presentado recientemente en octubre de 2018 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. The Missing Piece, como les dije anteriormente, el elemento que falta para la paz en español, es solicitado por la resolución 2250, y bueno, es un estudio independiente que fue realizado por un autor principal, que es Graeme Simpson, un grupo consultivo de expertos apoyados por un comité directivo y un secretariado, este secretariado liderado por el Fondo de Población y la Oficina de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz. ¿Qué nos dice principalmente este estudio? Bueno, primero que nada, este estudio tuvo un enfoque de investigación inclusivo y participativo, ya que para su construcción se celebraron consultas regionales, subregionales y nacionales con jóvenes de todo el planeta, consultas presenciales, y una de ellas fue la consulta regional para América Latina y el Caribe, de la cual les hablaré un poco más adelante. Y bueno, se consultaron de manera directa a 4.230 jóvenes, pero además hubieron una serie de consultas virtuales, además de investigaciones documentales. Es decir, fue un enfoque muy inclusivo. Lo que buscó el estudio fue visibilizar realmente las voces de las y los jóvenes alrededor del mundo, y no simplemente desde una perspectiva de datos estadísticos como tal, sino también datos cuantitativos como tal, sino también de datos cualitativos. Por ello que se hicieron ese tipo de consultas. Y bueno, en el estudio se indica que por desgracia las respuestas y prioridades en torno a la juventud, la paz y la seguridad que han dado los países se inclinan y lamentablemente hacia enfoques estrictos de seguridad y se alejan de la prevención, ignorando el hecho de que la mayoría de los jóvenes en realidad no participan en actos violentos, ¿no? Es decir, el estudio, entre sus recomendaciones, insta a que los países tengan un enfoque desde la prevención de la violencia y el conflicto, y no desde la seguridad, que muchas veces tiende a estigmatizar o a implementar estas políticas que le llaman algunos juvenólogos de mano dura, con las cuales se siguen estigmatizando y criminalizando a las juventudes. El documento, por otra parte, documenta las experiencias de exclusión descritas por jóvenes de todo el mundo como forma de la violencia estructural y psicológica profundamente arraigada en la desconfianza recíproca entre los jóvenes, sus gobiernos y el sistema multilateral. Es decir, también documenta que muchos jóvenes pues tienen esta desconfianza en las instituciones públicas, y específicamente en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Además, en el estudio se insta a los gobiernos y agentes internacionales a que den un cambio radical y reconozcan a las personas jóvenes como el elemento que falta para la paz. De ahí viene el nombre
de este estudio. El elemento que falta para la paz, pues justamente son las personas jóvenes. Y bueno, este estudio es un documento bastante amplio que al igual se los hago llegar, si gustan más adelante les dejo mis datos para quienes les interese conocerlo a detalle. Es un estudio muy amplio, aquí solamente estoy diciendo algunos elementos centrales. Y bueno, concluye con una serie de recomendaciones basadas en 3 estrategias centrales. Primero, la inversión en las capacidades, en la capacidad de actuar y liderazgo de la gente joven. Y además insta a facilitar un entorno propicio para las organizaciones e iniciativas juveniles mediante apoyo financiero. Es decir, hace un especial énfasis en cómo se debe de invertir en las organizaciones juveniles y no lo deja desde un sentido únicamente enunciativo. Además, por otra parte, insta la transformación de los sistemas que refuercen la exclusión con miras a hacer frente a las desigualdades estructurales que limitan la inclusión y la participación plena de la juventud, la paz y la seguridad. Uno de los apartados más fuertes del estudio de progreso es justo en la que se visibiliza la importancia de la inclusión social y la perspectiva de género en los procesos de la consolidación de la paz y la inclusión de las juventudes. Y bueno, el último punto es la importancia de dar prioridad a las alianzas y la labor de colaboración en la que las personas jóvenes sean consideradas desde una perspectiva de igualdad y como aliados estratégicos para la consolidación de la paz. Y bueno, acá dejo algunos enlaces en los que pueden encontrar el estudio completo. Lo pueden encontrar en la página de unfpa.org/youth-peace-security. Y bueno, fueron presentadas, digamos, este proceso viene desde 2015, en el que el Consejo de Seguridad vota la resolución 2250 y desde ahí se instaló este secretariado para la creación del estudio de progreso. Y bueno, como les dije anteriormente, fue a través de una serie de consultas regionales en diversas partes del mundo. Y bueno, ahora vamos a ver un poco más cuál es el vínculo entre la Agenda 2030 y la Agenda de Juventud y Paz. Como bien saben, ¿no? Y como seguramente ya tienen claro, pues la Agenda 2030 es la agenda pues, más ambiciosa de nuestra era. Incorpora las lecciones aprendidas que se tuvieron en la implementación de la agenda anterior, que fue la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la que justamente se concluyó que la guerra y el conflicto fueron barreras que impidieron su implementación. Es por ello que se destaca en la Agenda 2030 la necesidad de incluir un capítulo específico sobre que hable sobre la paz y la seguridad. Si bien dentro de la Agenda 2030 no se incluye un capítulo específico sobre las y los jóvenes, como se ocurre en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que incluye un capítulo sobre los derechos en necesidades de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en la Agenda 2030 nos abre la oportunidad para mirar a las y los jóvenes como uno de los pilares transversales que la conforman, ya que se abordan temas centrales de la vida cotidiana de las personas jóvenes y de su participación para el desarrollo sostenible. Bueno, con la aprobación de la Agenda 2030, los Estados miembros se comprometieron a erradicar la pobreza, impulsar el crecimiento económico a promover sociedades más pacíficas, justas e incluyentes. Como les decía, por primera vez es incluido un objetivo de paz y seguridad entre sus 17 objetivos y 169 metas, que justamente es el objetivo 16 sobre justicia, paz e instituciones sólidas. Y bueno, entre las 12 metas de este objetivo se vinculan elementos, por un lado, para un buen gobierno enfocados en la promoción del Estado de Derecho, la igualdad de acceso a la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, y por otro lado, la participación política, y por otro lado, elementos enfocados a la reducción de la violencia con énfasis en poner fin a la explotación, la trata y la tortura contra los niños, incluyendo los adolescentes, así como el fortalecimiento de las capacidades del Estado para prevenir la violencia, el terrorismo y la delincuencia. Y en este objetivo se combinan, es un objetivo muy interesante porque se combinan dos grandes y aparentemente distintas temáticas, pero sienta las bases justamente para interpretar que el mensaje de esta combinación es que un gobierno transparente, eficaz, fortalecido, inclusivo y respetuoso de los derechos de todas las personas, en la que la participación política y ciudadana sea transversal, es el requisito indispensable para la consolidación de la paz y la prevención de la violencia y el conflicto. Y bueno, ahora desde una mirada un poco más regional de América Latina y el Caribe,
pues bueno, desde el Fondo de Población se estima que la población de jóvenes de América Latina y el Caribe es de 165 millones, por lo cual actualmente la región cuenta con la generación más grande de jóvenes en su historia, lo cual concuerda con la situación a nivel mundial. Sin embargo, la región ya inició el proceso de transición demográfica que ocasionará su envejecimiento. Es decir, muchos de los países de la región se encuentran ya en su última oportunidad para realizar una mejor inversión en materia de prevención de la violencia y consolidación de la paz, porque ya está terminando el bono demográfico. Es decir, el periodo en el que es pues definido como una etapa favorable en términos de equilibrio en la proporción de población en edad dependiente y en edad de trabajar, ¿no? Es decir, el bono demográfico en muchos de los países, pues la mayor parte de la población es población económicamente activa y en edad de trabajar. Entonces, bueno, por una parte está la importancia del bono demográfico en América Latina y el Caribe. Como les decía, para la consolidación del estudio de progreso sobre juventud, paz y seguridad que mandata la resolución 2250, se llevaron a cabo diversas consultas regionales y nacionales, y en nuestra región se llevó a cabo la consulta regional sobre juventud, paz y seguridad en América Latina y el Caribe, así como también una consulta nacional en Colombia, justo porque Colombia pues era el único país de la región que tenía un conflicto armado oficialmente declarado. Entonces, la consulta regional se llevó a cabo en 2017 en Ciudad de Panamá, y bueno, recogió las voces de la juventud constructora de paz en América Latina y el Caribe, contó con la participación de 64 jóvenes de 30 países de la región, y bueno, fue un proceso complicado de selección, ya que estos 64 jóvenes participantes fueron seleccionados entre más de 1000 postulaciones de toda la región. Fue un primer espacio de articulación impulsada por el Sistema de Naciones Unidas y el Task Force de Juventud en América Latina, bueno, por diversas organizaciones, por diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Y bueno, entre los principales resultados es que, pues primero fue un espacio fructífero, ya que permitió tener una visión regional desde las juventudes sobre la agenda de paz y seguridad, ya que por una parte la resolución 2250 tiene una visión un tanto enfocada a los países con conflicto de guerra. Sin embargo, para América Latina y el Caribe, aunque no existe actualmente ningún país con guerra, con conflicto de guerra oficialmente declarado, pues es importante regionalizarla, ya que sí existe un problema, como mencionaba Heidi, ¿no? De que somos la región lamentablemente más violenta del planeta y en donde las principales víctimas del homicidio son los hombres jóvenes, sobre todo en la región de Centroamérica, y por otra parte las tasas de violencia sexual y violencia basada en género, pues lamentablemente van en aumento en diversos de los países. Y bueno, ¿cuáles fueron las principales recomendaciones de esta consulta? Voy a mencionar solamente algunas. En materia de seguridad, en la región, esta consulta arrojó que es necesario establecer marcos legales que garanticen los derechos humanos de la población juvenil, ya que no en todos los países se cuentan con leyes de juventud, y en algunos de los países que sí cuentan con leyes no se reconocen a los jóvenes como sujetos y titulares en el ejercicio de sus derechos, lo cual pues es una gran barrera para el reconocimiento de los jóvenes en la consolidación de la paz. Regular, por otra parte, el uso de la fuerza mediante leyes especialmente relacionadas a la libertad de expresión para posibilitar el derecho a las protestas dentro de un ambiente seguro a las personas jóvenes. En materia de participación juvenil, articular una legislación que abra espacio a la participación política de la juventud para contrarrestar la estigmatización de la que es víctima, dotar a las instituciones públicas de mayor transparencia para favorecer el involucramiento de las personas jóvenes en procesos políticos, desarrollar e impulsar más espacios abiertos e informales para la participación política de la juventud, es decir, que los espacios de participación juvenil tengan perspectiva de juventud y que no se les obligue a los jóvenes a colocarse en espacios de adultos si no los quieren, y que los jóvenes tengan la capacidad de impulsar sus propios espacios. En materia de legislación, la sistematización de informes por parte de los estados para dar seguimiento y evaluar los avances producidos en materia de juventud, paz y seguridad. Y en materia de inclusión, se insta a la inversión en una política pública que promueva la diversidad y la inclusión.
capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos, reconocer la diversidad de lenguas y dialectos que se hablan en los diversos países de la región, identificar las diversas manifestaciones de la violencia y exclusión que sufren las personas jóvenes, especialmente aquellas poblaciones históricamente excluidas, fomentar la toma de conciencia sobre los diferentes tipos y grados de violencia que experimentan las sociedades y elaborar una narrativa regional que ponga de relieve los vínculos existentes entre discriminación, exclusión, seguridad y paz, así como entre empleo, salud, educación y acceso a la justicia. En materia de acceso a la información, se insta a crear plataformas en donde los jóvenes constructores de la paz, el sector público y privado, así como la sociedad civil, puedan comunicar y debatir sobre cuestiones de paz y seguridad e intercambiar conocimiento. En materia de educación, se habla específicamente del respeto a la diversidad y orientación sexual, y se habla también de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Lo cual también es una de las agendas que trabajamos desde el Fondo de Población. Y bueno, en el tema de construcción de capacidades, pues insta a crear oportunidades de capacitación para los jóvenes, por otra parte, a facilitar oportunidades para los jóvenes para que desarrollen sus habilidades, a capacitarlos sobre transformación, resolución de conflictos y gestión de estructuras políticas, y a configurar herramientas de impacto que sean amigables para la juventud. Y bueno, esto es muy a grandes rasgos los resultados de esta consulta regional. Fue una consulta que aglutinó a jóvenes de diversas áreas. Justo lo que se buscó con la consulta es que no únicamente fueran, digamos, romper con esta visión en la que únicamente jóvenes que construyen la paz son jóvenes que trabajan específicamente en prevención de violencia, sino también desde una mirada más integral, cómo la consolidación de la paz tiene que ver con la garantía y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, con el derecho a un medio ambiente sano, con la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, con la garantía de los derechos de la diversidad sexual, con qué tiene que ver la consolidación de la paz con la igualdad de género, y por ello, en esta consulta pues participaron jóvenes de diversas organizaciones, muy diversas organizaciones y de diversas agendas, ¿no? Jóvenes que trabajaban en estas agendas que les acabo de mencionar, jóvenes de movimientos indígenas, afrodescendientes, hubo una fuerte participación del Caribe no hispano, lo cual fue también muy significativo, ya que siempre el tema del idioma resulta una barrera para este tipo de encuentros con el Caribe, y el Caribe además tiene una agenda un tanto diferente de las realidades de América Latina y el Caribe. Y bueno, hasta el momento, el proceso que ha ocurrido es este, ¿no? Un poco para recapitular, el proceso vino con la aprobación de la resolución 2250 por el Consejo de Seguridad. De ahí viene la resolución mandata el estudio de progreso sobre juventud, paz y seguridad, y se crea este grupo de trabajo en el que se realiza la consulta regional sobre juventud, paz y seguridad en América Latina y el Caribe en 2017, y apenas en octubre pasado se presentó el estudio completo sobre los progresos en materia de juventud, paz y seguridad. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues yo les diría que lo que sigue es tomar la resolución y actuar en sus estados. Ya les dije que la resolución es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y justamente ahorita también la estrategia de Juventud 2030, que acaba de ser presentada también en el marco de la Asamblea General, la estrategia de Juventud 2030 del Sistema de Naciones Unidas, pues también viene a sentar orientaciones para la agenda de juventud y el trabajo en materia de juventud y cómo se vincula con la Agenda 2030, ¿no? Entonces, pues bueno, la resolución 2250 insta a movilizar, a asociarse y a compartir experiencias y a incidir sobre todo, ¿no? A generar procesos de incidencia y a tomarlo también como una herramienta, ya que es jurídicamente vinculante, pues para trabajar en la agenda de juventudes. Y bueno, hasta ahí dejaría mi presentación. Acá les dejo mi correo electrónico por si quisieran algún documento de todos estos que les mencioné.
Alan, muchísimas gracias por esta presentación, de verdad ha sido magnífica. Es muy importante para nosotros conocer estos procesos que se han ido dando, que se han ido realizando en los diferentes espacios ya desde hace algunos años en el marco del objetivo o del ODS número 16 y ver cómo las juventudes eh, pueden generar tantos cambios. Es increíble verte a ti también como un referente para nosotros los jóvenes, las y los jóvenes, de cómo desde el activismo, desde la participación, podemos generar gran incidencia con nuestros gobiernos y otros actores en la sociedad para promover ambientes pacíficos para las juventudes. Bueno, ya que hemos terminado la segunda presentación, yo los dejo con Nicolás, quien nos va a ayudar con la facilitación del proceso de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Alan, por tu presentación. Todo muy claro. Bueno, continuaremos con las preguntas. No sé si nos puedes ayudar, Alan, con una pregunta que nos quedó de la presentación anterior, o Rosario, pero sería muy importante mencionarla para que no quede. José Alexander nos pregunta, ¿cuál es el desafío que tienen los partidos políticos para volver a tener una mejor credibilidad frente a los ciudadanos y evitar los liderazgos populistas? Bueno, pues justo como mencionaba hace un momento, uno de los resultados que arrojó el estudio global de progreso sobre juventud, paz y seguridad es esta desconfianza en las instituciones, y más allá de partidos políticos existe, creo que, una desconfianza hacia muchas de las instituciones en muchos de los países, un tema pues de corrupción e impunidad. Entonces, por una parte es el trabajar en incidir y el que los países fortalezcan los sistemas de justicia y de seguridad y acceso a la justicia. Y creo que es la única vía que tenemos actualmente, una de las únicas vías, pero evidentemente pues requiere un proceso de incidencia efectivo de las instituciones y organizaciones que trabajan en esta materia. Perfecto. Bueno, quiero invitar a todas y a todos que pueden levantar la mano a medida que vamos avanzando con las preguntas. De esa forma, darles la palabra si es que quieren realizar una pregunta por voz, o pueden escribir su pregunta aquí en el chat. Bueno, continúo con las preguntas. José Gudiño nos menciona, buenos días, me conecté un poco tarde por problemas de energía. Pregunta, ¿qué se está haciendo para tratar el tema de la seguridad de los migrantes en la región de América Latina y el Caribe? ¿Cómo incluir a esta población de jóvenes vulnerables en las políticas públicas de juventud? Bueno, ahí no te mentiría si tengo la información completa, pero bueno, recientemente los países de Centroamérica y México firmaron un acuerdo para generar una estrategia conjunta para dar atención a las y los migrantes. Y por otra parte, bueno, desde el UNFPA se tiene desde uno de los objetivos del UNFPA también es la ayuda humanitaria. Entonces, actualmente se tienen proyectos de apoyo en Centroamérica, sobre todo en Nicaragua y en El Salvador, hacia las poblaciones migrantes, y por otra parte también hay un proyecto de ayuda humanitaria en Venezuela. Perfecto. Rosario, ¿algo que comentar? Bueno, por el momento no sé si tenemos algunas otras preguntas de repente y luego yo puedo dar algunas opiniones finales. Hay algunas personas que tienen la manito levantada. Sí, mira, antes que pasar a las personas con la mano levantada, por el chat nos quedan dos preguntas. Ah, genial. Mira, voy con la siguiente. Giselle Quesada nos pregunta,
Hola, muchas gracias por el webinar. Mi pregunta es para los organizadores. ¿Cuándo podemos tener los lineamientos para poder iniciar la organización de las mesas juveniles? Ok, listo. Estimada Giselle, muchísimas gracias. Creo que esa es una pregunta en la que nosotros podemos em, eh, dar una respuesta. Los lineamientos los tenemos planeados enviarlos a todas las personas que se han registrado o han registrado su interés para realizar diálogos locales la primera semana del mes de febrero, para que puedan realizar todas sus gestiones y todos sus diálogos durante todo el mes de febrero y hasta la mitad del mes de marzo, hasta el 15 de marzo. Eh, También esta información se va a poner en modo público para que las personas que quieran, de repente que no se registraron o que no vieron ese enlace no subieron sus datos, también puedan acceder al material de las guías. Así que por esa parte no habría problemas y sí, listo, esa sería mi respuesta a esa pregunta. Gracias, Nico. Perfecto, muchas gracias, Rosario. Uh -huh. Bueno, sigo a la última pregunta por ahora que tenemos. Dice, es de José Luis Ludeña. Buenos días con todos. Quisiera saber qué tanto la cooperación internacional técnica puede influir en la formación de jóvenes valores en una sociedad. Todo esto dentro del marco de los ODS. Saludos desde Perú. Sí, hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos bien. Perfecto. Sí, bueno, en materia a nivel regional, diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas conforman el Grupo Interagencial de Juventud en América Latina y el Caribe, que justo es para este grupo, entre sus objetivos tienen trabajar la agenda de juventudes de manera articulada y ser el referente técnico en materia de asistencia por una parte de los países, pero también en muchos de los casos hacia las personas jóvenes, para lograr la inclusión de los jóvenes en la agenda de desarrollo sostenible. De hecho, en la mayoría de los países se encuentra con un grupo interagencial. En algunos de los casos está liderado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que justo el Fondo de Población tiene entre uno de sus principales mandatos la participación juvenil y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. Entonces, pues los invitaría a que se acerquen a las oficinas nacionales del UNFPA y conozcan de los procesos y proyectos que realizan la mayoría de ellas en materia de participación juvenil. Nicolás. ¿Sí, Rosario? Bueno, invitar a que puedan realizar más preguntas. Actualmente no tenemos preguntas. Yo no sé si tú ves manos levantadas. Yo no... A ver, vamos a ver. No, ya no veo las manitos levantadas. Habían algunas personas que querían participar, pero no, ya no veo las manitos levantadas. Pueden hacerlo, recuerden que tienen en su menú de mando una manita verde, entonces le ponen ahí clic y es así como ustedes les podemos habilitar el audio desde el panel de control. Bueno, tenemos una pregunta más, entonces yo dejo a Nicolás y luego continuamos con la siguiente etapa del webinar del día de hoy. La pregunta es de Gaby Mariela Perales, ella es de Quito. Nos dice, buenos días, me llamo Gaby, soy de, perdón, Perales Quito es apellido, disculpen. Buenos días, me llamo Gaby, soy de Perú. Tengo una pregunta sobre una de las principales soluciones que mencionó sobre la educación, sobre diversidad e inclusión. Considero que la educación es fundamental
para todas las personas, para un desarrollo óptimo en la sociedad. Y los principales actores son los niños. Quisiera saber si los ODS están trabajando con las instituciones educativas en el Perú. ¿En el Perú mencionó? No entendí lo último, es que se cortó un poquito. Sí, dice, quisiera saber si los ODS están trabajando con las instituciones educativas en el Perú. Yo podría dar ahí algún aporte, pero no sé si, Alan, tú nos puedes también dar algún comentario. Como tal, tan específicamente no podría responder la pregunta. Sin embargo, recientemente desde Naciones Unidas, el Grupo Interagencial de Juventud en Perú realizó un estudio sobre juventud y bono demográfico y la relación de la juventud con la Agenda 2030 y la situación de los jóvenes en el Perú, justo para brindar orientaciones hacia el sector gubernamental sobre cuáles son los retos en materia de políticas públicas para las y los jóvenes. El documento lo puedes encontrar en la página de UNFPA Perú. Muchísimas gracias, Alan. Sobre esta parte también es importante mencionar que algunos de las instituciones educativas también están tomando el marco de la Agenda 2030 dentro de sus diferentes actividades. En el caso de Perú tenemos el PLANEA, que es el Plan Nacional de Educación Ambiental, que toma como referencia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero va a depender mucho de cada institución, de cada gerencia de educación a nivel local, de repente hacer el seguimiento a los planes que se puedan realizar y al contenido de la data. También es importante mencionar que a nivel internacional se viene trabajando con materiales educativos con The World Largest Lesson, que es una iniciativa de Proyecto Everyone, y que se trabaja en alianza o de manera conjunta con UNESCO y UNICEF. Anualmente se invita a todos los gobiernos a sus ministerios, a través de sus ministerios de educación, a sumarse e incluir materiales educativos sobre los objetivos de desarrollo sostenible dentro de las sesiones educativas. Esto quiere decir que durante el dictado de clases hay actividades precisas y como parte de esas actividades precisas durante el año curricular, pues poder desarrollar estas actividades. Pero de nuevo, eso va a depender mucho de la voluntad política de los países. En el caso de Perú, los materiales, si es que no me equivoco, fueron publicados en una web que tienen los docentes de las instituciones públicas como referencias bibliográficas o de materiales que pueden utilizar. Sin embargo, hay otros países que sí han adoptado un rol mucho más activo en el proceso de repente de difusión e implementación en escuelas y pues ya han incluido la temática de desarrollo sostenible y el marco referencial de la Agenda 2030 como parte de la currícula. Entonces, queda todavía un camino por recorrer para hacer incidencia, pero creo que si todos nos articulamos y todos hacemos el esfuerzo, se podría lograr. Listo, Teo, no te preocupes, vamos a tratar de subir el volumen un poquito más. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta o respuesta, o alguna pregunta o contribución, o si alguien quiere levantar su manito para darles. Voy a hacer una pregunta a Alan, no sé si se escucha. Sí, perfecto. Buenísimo. Hola Alan, ¿cómo estás? Un placer, mi nombre es Carlos Carrasco, soy venezolano, aunque actualmente resido en Santiago, en Chile. Y oye, quería preguntarte, ya que mencionaste que uno de los proyectos es la ayuda humanitaria hacia Venezuela, más allá de preguntarte sobre los detalles del plan, que más o menos tengo conocimiento de eso, yo te quería preguntar era si sobre la base de esta experiencia que hemos vivido los venezolanos y que, bueno, yo creo que ya lo estamos viviendo todos como América Latina, ¿tú crees que se puede marcar un precedente a futuro para prevenir que
que no lleguemos a este punto. Lo digo porque yo como venezolano y sobre todo como activista, esto no es nuevo. Nosotros estamos denunciando la grave situación humanitaria que vivimos en nuestro país desde el 2014. Y fíjate que son 5 años más tarde donde el tema se pone en la palestra pública, ya cuando hay 4 millones de venezolanos fuera de su territorio, cuando hay una situación de vulnerabilidad de las instituciones y de la democracia muy grave. Entonces, sobre todo considerando la resolución de 250 que comentaste, quería preguntarte, no tanto con tu sombrero de oficial, sino como persona que ha tenido experiencia en estos espacios, si tú crees que se va a marcar un precedente con esto, si crees que van a empezar a reflexionar sobre cómo activar mejor estos mecanismos a tiempo, claro. Sí, bueno, creo que más desde una opinión general, tiene que ver con un tema de fortalecimiento de las instituciones, por una parte de seguridad pública y de los sistemas de justicia, y por otra parte del sector legislativo, es decir, de contar con legislaciones garantistas de derechos en las que pues justamente los derechos de las personas no sean, no haya manera de quebrantarlos, ¿verdad? Además de que existan pues mecanismos de participación efectiva de la sociedad civil organizada, en este caso específicamente de los jóvenes, e incidir, y que creo que ahorita va a ser uno de los retos en la región, ¿no? Ir caminando hacia la generación de estos mecanismos que existan de manera institucional, es decir, que estén reconocidos por el Estado y que pueda existir también una incidencia efectiva desde la sociedad civil organizada, y que no todas las decisiones únicamente queden en una o dos personas, ¿no? O únicamente en quienes tienen los cargos públicos, sino que haya un tema de gobierno abierto, justamente, en el que los gobiernos sean abiertos y que existan estas plataformas. En algunos países ya están generando leyes en materia de gobierno abierto, lo que ha permitido que la ciudadanía pueda tener un mayor acceso a la interlocución con los tomadores de decisiones y de manera garantizada por un marco jurídico. Además, este tipo de herramientas como la resolución son herramientas que pueden ser tomadas para generar incidencia. Por ejemplo, en este caso, la resolución 2250, les decía, es jurídicamente vinculante, y pues justo la idea es que los jóvenes sean quienes la tomen y generen procesos de incidencia en sus comunidades, en sus localidades, para que se implementen estas estrategias que mandata la resolución. Listo, muchísimas gracias, Alan. Nico, no sé si ves alguna manito levantada o si ves alguna otra pregunta. Mientras vas revisando, yo de verdad quisiera agradecerte, Alan, por compartir todo ese conocimiento, por compartir todas esas opiniones, absolver nuestras dudas. Vivimos en una región que es bastante compleja, donde tenemos ahora bastantes situaciones que afectan la vida o impactan la vida de los jóvenes, desde el desempleo hasta el tema humanitario, la migración o los fenómenos migratorios que estamos viendo, el tema de acceso a educación de calidad, la pobreza. Son tantas cuestiones que a veces hacen que nuestros entornos no necesariamente sean los entornos pacíficos que nos permitan desarrollarnos de una manera integral, ¿no? Y muchas veces nosotros terminamos buscando oportunidades o huyendo de nuestros entornos porque no vemos oportunidades en las cuales nosotros podamos proyectarnos un futuro, proyectarnos a tener una vida a la cual aspiramos, ¿no? Con las condiciones de dignidad que nosotros aspiramos. Entonces, muchísimas gracias por estar el día de hoy. También a nuestra ponente anterior que estuvo, Heidi Ullman,
No sé si Heidi todavía estás y Alan, si ustedes desean darnos algún mensaje final, si es que no hay otras preguntas o no hay alguna solicitud de participar. No sé si nos pueden dar un mensaje final de un llamado de repente a la acción o a la reflexión en este proceso de hacer que los ODS se vuelvan una realidad al 2030 y lo más importante que este éxito se vea reflejado en la vida de las personas que más lo necesitan, incluidas las juventudes. Alan. Bueno, sí. Bueno, pues justo voy a retomar lo que dice la Agenda 2030, ¿no? Que justo está otro de los innovadores de la Agenda 2030, a diferencia de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es que esta agenda está dirigida no solo a los estados, no solo a los gobiernos, sino está dirigida a toda la sociedad, ¿no? Y la Agenda 2030 es una agenda de avanzada que insta a toda la sociedad en su conjunto, a la sociedad civil, al sector empresarial, a que se unan para lograr el desarrollo sostenible. Y por otra parte, digamos, les hago un exhorto a la movilización, ¿no? Ya hay varias herramientas, hay diversos mecanismos. Siempre es un reto, ¿verdad? Luchar contra esta barrera que es el adultocentrismo, en el que es un proceso más complicado para las personas jóvenes abrirse a este tipo de espacios, pero involúcrense en las agendas regionales. Además de la Agenda 2030, a nivel regional tenemos la Agenda del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, la cual es una agenda muy complementaria y que está adecuada a las realidades de la región de América Latina y el Caribe. Está la Resolución 2250, está la Estrategia Global de Juventud 2030 de Naciones Unidas, y lo que yo les diría es, pasen la voz, ¿no? De todo este conocimiento, no se lo queden, en primer lugar, e insten a la movilización, a la incidencia efectiva con y los tomadores de decisiones, o con quienes les toque hacer posible el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Listo, muchísimas gracias, Alan. Le damos el pase a Heidi, que todavía nos está acompañando en la sesión. Sí, bueno, yo me sumaría a los comentarios recién de Alan. O sea, la idea es, ustedes están participando en estas sesiones porque tienen un interés en los ODS, y eso es muy encomiable, pero a la vez tenemos que tratar de sumar a otros actores que tal vez no estén en la mesa por ahora. Y es uno de los grandes temas de participación, ¿no? Ver quiénes están participando, pero de manera muy importante ver a quienes no hemos sumado todavía a esta gran iniciativa. Entonces, en la manera que puedan, en los espacios que ocupen, en sus comunidades, en sus escuelas, que compartan información sobre esta agenda y que insten a la participación, a la activación, al compromiso, y acciones, básicamente, porque esto son palabras bonitas las que tenemos enunciadas en esta agenda, pero sin acciones no se van a materializar, y requiere del compromiso de todos. Es una agenda de todos y todos tenemos que estar en la mesa y activos para moverla y para lograrla al 2030. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Heidi. Muchísimas gracias a todos y a todas las jóvenes que han venido participando de estas sesiones. Los invitamos que hagan extensiva esta invitación a los demás jóvenes de su comunidad, a otras organizaciones. Recordemos que este proceso rumbo al Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe 2030 es un espacio o un proceso que quiere ser muy inclusivo. Queremos jóvenes que participen, jóvenes organizados, no organizados, jóvenes emprendedores, empresarios, líderes sociales, activistas, estudiantes universitarios, etcétera. Entonces, pasen la voz también de la información que estamos recibiendo en estas sesiones, y pues en la primera semana de febrero estaremos compartiendo con todos aquellos que han registrado su interés en realizar diálogos locales la información o la guía práctica para que puedan realizarlos, con información también de cuándo va a ser el foro,
de jóvenes, la alocación y demás, para que ustedes también vayan proyectando de repente su participación. También queremos agradecer nuevamente a Alan desde la oficina de UFPA por ayudarnos, desde la oficina regional del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas por apoyarnos como aliados en conocimiento, a CEPAL por apoyarnos también como aliados en todo este proceso, a Heidi por sumarse en la sesión del día de hoy, al Young American Business Trust por facilitarnos esta plataforma educativa que es muy útil. Estamos ahorita desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde Ecuador, y es interesante ver cómo desde diferentes partes de nuestra región los jóvenes estamos súper animados y estamos atentos a ver o identificar espacios de participación para sumarnos. Nosotros los invitamos a que sigan atentos a las publicaciones en redes sociales. Si van a publicar, utilicen el hashtag JuventudesALC2030 y recordemos que lo que queremos hacer es construir un presente distinto. Con eso yo me despido, mi nombre es Rosario Díaz Garavito, yo soy miembro de la organización de Millennial Movement. Agradezco también a Nicolás, que estuvo presente el día de hoy, de Hemisferio Sustentable, también a Carlos de Curiacao Propone, que también son organizaciones que son parte o del grupo que está promoviendo este espacio. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buen día.